Muy bien, pues ahora ya llegamos a Ciudad Juárez. ¿Qué ha sido su vida desde, qué sería 1955 cuando llegaron a Ciudad Juárez? 353. 53. Bueno, pues Ajá. cuéntenos un poco más de su vida en Ciudad Juárez. Sí, ya allí puedo, ¿verdad? Porque fue el 12 de diciembre del 53. Entonces, puedo empezar a contar del 54, que fue cuando ya fuimos a Zaragoza a visitar al tío Arnulfo. Llegamos a Zaragoza y lo encontramos ahí, a su esposa Juanita, y pues ya fue una vida diferente al llegar con ellos, pues como familia los vimos. Nosotros no conocíamos a su esposa Juanita, y fue un encanto de mujer, un encanto de mujer. Ella tenía un hijo que no era del tío Arnulfo, era nomás de ella, Simón. Simón se llamaba, que Simón tuvo una familia muy grande, que han sido vecinos toda nuestra vida. Entonces allí con ella, pues encontramos todo, porque esa mujer se dio a la tarea de ayudarnos tanto. Inmediatamente nos consiguió donde rentarnos, nos consiguió casa de renta, nos dio un catrecito que allí dormíamos las 4, y luego nos consiguió trabajo ahí en Zaragoza. En cuanto, yo me imagino, ¿verdad?, que en cuanto tuvimos un dinerito, que empezamos a trabajar, nos llevó al puente y nos sacó el pasaporte local, y ya pudimos irnos con el tío José y a buscar trabajo en El Paso, y Luisa se puso a trabajar con una americana, y en menos de 2 años le arregló su residencia. O sea, gracias a esa señora, que no era nada de nosotros, que ni la conocíamos, y cómo hay gente tan buena, tan buena gente, y queriendo ayudar al que necesita, al necesitado. A mí nunca se me olvida esa señora, cómo fue de buena para buscarnos todo, y estar tan contenta, querernos tanto. Entonces, pues ya nuestra vida cambió completamente, porque ya era otra forma de vivir, era otra forma de trabajar, era otra forma de vestir, de todo a todo nos cambió la vida llegando a Juárez. Y entonces ahí es donde encontró el amor de su vida o cómo fue que se casó. Sí, allí lo encontré, allí lo conocí en la plaza, porque pues allí vivíamos pues alrededor de la placita de Zaragoza, y dio la casualidad que ya nos conocíamos, y entonces yo fui a trabajar con una americana para el lado de Socorro, y resulta que allí trabajaba él, porque la americana tenía parcelas, tenía ganado, era muy rica, era viejita, ya viejita, y ella iba y me recogía al puente, y me llevaba porque no había camión para donde vivía ella, y él trabajaba allí, trabajaba toda la semana también, y él vivía acá en la colonia Ávila, y se venía. Entonces ya empezábamos los sábados, que salía él y salía yo, pues ya nos veníamos juntos caminando hasta Zaragoza. Hasta Zaragoza nos veníamos a pie, y ya nos empezamos pues a conocer más, ¿verdad? Duramos 5 años conociéndonos, y pues yo no veía interés en matrimonio, yo no pensaba en matrimonio, pero bueno, pues era una amistad, ¿verdad?, que podíamos platicar y podíamos convivir, y todo eso. Entonces, pues él se entercó, como terco lo vi yo, que no se me separaba. Una vez hasta me fui a California a trabajar un tiempo allá, y ya dije, ahora sí, ya, ¿no?, ya me lo quité de encima. Y llego, y allí estaba en la plaza esperándome.
esperando. Bueno, dije yo, bueno, pues ahí le seguimos. Entonces siempre me decía, no, pues es que una rosa, yo quiero poner un jardín para ponerla a usted ahí en medio del jardín y quiero ver una rosa en mi jardín. Y siempre me salía con eso y dije yo, pues ¿qué? Y no, pues al fin dije, bueno, pues ya me tocará. Y ya le di el sí, que sí nos casábamos. Y sí, ¿qué crees? Que sí cumplió su promesa. Sí me hizo un jardín, pero de niños. ¿Cuántos? 8 en un solo jardín. Y no, dije, no, pues no me esperaba este jardín, pero bueno, era mucha la promesa que él me había hecho con ese jardín. Pues ya lo tuve que recibir con mucho gusto y sigo echándole agüita, regando el jardín. En veces la riego con mis lágrimas, pero ahí estoy regando su jardín, que él sí, nomás me hizo el jardín y se fue, y a mí me dejó. ¿Cuántos años hace que falleció, que la dejó viuda? Pues son como 7 años, no me 7 acuerdo si años. fue el 16, se me hace que, no, se me borró esa fecha, porque es lo que te digo, cuando he tenido así un duelo, se me pierde la mente, se me pierde muy feo, pienso que fue como el 1916. Muy bien, y ahora pues no sé si nos pudiera comentar más acerca de sus hijos, de ese jardín de rosas O que le sea, dejó don Lupe. o sí, que en lugar de ser rosas fueron niños. Y pues yo feliz con mis hijos, di todo lo habido y por haber y pues mucho sacrificio que yo pienso que en ratos ellos no se dan cuenta del sacrificio que tuve yo que hacer para llevarlos. Pero al mismo tiempo, mira, yo no lo veo tanto como sacrificio, porque como te digo, como fue mi niñez sin escuela, sin conocer yo ciudades, yo caminaba con mi mamá, caminábamos todo el día y yo lo que creía que íbamos a chocar con el cielo, porque ahí se terminaba el cielo. Ahí se terminaba la tierra. Ese era mi mundo, ese era mi mundo. Y llegábamos a chocar con el cielo, pues nos teníamos que regresar porque ya no había más. O sea, ese era mi visión, de que donde llegaba el cielo a la tierra, ahí se terminaba el mundo. Entonces yo que sabía de ciudades, que sabía de escuelas, que sabía iba con unas primas que tenía mi mamá de Los Fierros en la ciudad de Durango. Y ellas me decían, eran puras señoritas ya mayores que se quedaron ellas solas, hijas de Otón Fierro. Entonces ellas me decían, Rosa, ya que estás tú en Juárez, métete a la escuela, todavía estás en edad de que te metas a la escuela. Y decía yo, ¿qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué me querrán decir? Decía yo. Y luego volvíamos y me decían, Rosa, no eches en costal roto, métete a la escuela. Pues sí, pero no me explicaban qué era una escuela o cómo se iba a la escuela. Yo nunca supe, nunca intenté investigar qué era una escuela. Entonces yo no conocía de ciudades, entonces mis hijos empiezan a crecer. Yo en toda mi vida, hasta allí, yo no sabía que había cumpleaños, ni que había, ya empecé llegando a Juárez, yo empecé a ver que, por eso me grabo que era el 53 y que siguió el 54, el 55 y que había años y había presidentes, yo no sabía que había presidentes y había autoridades y yo decía, pues los cumpleaños, pues ¿cuáles cumpleaños? O sea, ¿qué es un cumpleaños?
Pues quién sabe. Entonces, lo hermoso de mis hijos que me enseñaron lo que yo no sabía. Ellos empezaron a enseñarme a juntar de centavito en centavito para mi cumpleaños. Ya me podían comprar una bolsita de dulces. Y mire, por su cumpleaños, ¿y qué es eso? Yo menos sabía que se daban regalos en su cumpleaños, menos. O sea, ellos me empezaron a enseñar cosas que yo no me imaginaba. Y muchas cosas pues las aprendí gracias a ellos, que ya ellos, yo me dediqué a que fueran a la escuela, pues a todo lo posible yo en todo lo que yo ignoraba, querer darle lo mejorcito que podía yo darles a ellos, y ir a la escuela, que era algo que yo nunca supe de escuela. Entonces así fue mi caminar en la vida. Y como mi esposo había llevado la misma vida de huérfano y de que no fue a la escuela, él nunca supo leer y escribir, pues, o sea, no había allí contratiempo que dijera yo, pues él es letrado y yo no. Estábamos podemos decir, en el mismo nivel. Pero yo me ponía a hacer tarea con los niños y ahí aprendía un poquito más, y iba a las juntas de las escuelas y él nunca se preocupó por arrimarse a los niños. Le decía yo, pues ¿qué le decía? ¿Para qué me arrimo con ellos? ¿Y yo qué les enseño? Yo no sé nada, pero yo me arrimaba para aprender de ellos. Muy bien, pues entonces ahora pues si nos pudiera platicar un poco más de su jardín de rosas y claveles, ¿qué nos puede comentar de sus hijos e hijas? Sí, ese jardín realmente sí se convirtió en un jardín, ¿verdad? Porque pues yo al no saber, porque es lo que yo en cierta forma me siento culpable, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Ellos mismos me recuerdan que nadie tiene una escuela para ser madre, una verdadera madre, como uno quisiera ser una madre en todos los niveles. Yo me reprocho mucho y me siento culpable de no haberles dado una crianza como ellos se lo merecieran, se lo hubieran merecido, ser niños que no les faltara nada. Yo me preocupaba porque al menos que no se me fueran a morir de hambre. Algunas veces mis cuñadas, que toda esa familia de él, nada más él se quedó aquí en Juárez, en México, y todos eran ciudadanos americanos, y me pedían, cuando nacía un niño me lo pedían, mis cuñadas, dámelo para llevármelo, y decía yo, ¿cómo voy a dar a mis hijos? Si se me mueren, porque a ellas miraban, yo creo que apenas podía yo darles de comer, pero decía yo entre mí, decía yo, si se me mueren de hambre, que se me mueran a mí que se me mueran aquí, como sea, pero que se mueran aquí conmigo. Y nunca traté de que se los llevaran. Ya cuando estuvieron grandecitos, algunos sí quisieron, uno de ellos sí se quiso ir con uno de los pues tío de él, pero tampoco la hizo, no iba a hacerlo, porque nunca fue mi intención de que se fuera de conmigo. Entonces sí me pesa, me puede mucho no haber podido darles, pero el esfuerzo yo sé que el esfuerzo fue bastante de mi parte. ¿Cuál era la ocupación que tenían usted y don Lupe en esos años del 53, 54 en adelante? ¿A qué se dedicaba cada uno? Pues él desde que nos conocimos y como unos 5 años despuesito, fue que él estaba de bracero. Él era algodonero ahí en la colonia Ávila, y ahí trabajaba en el algodón.
pero luego ya se fue de bracero y así fue como empezó él. Como 5 años que estuvimos casados, estuvo él trabajando y luego pues ya entregó el contrato, el último contrato de bracero, ya no lo terminó, y se vino acá el 6 de enero a esperar que le dieran elegido, que iban a repartir terrenos de ejidales y iban a darles crédito, iban a darles instrumentos, tractores y todo eso para sembrar. Y él se vino y yo me quedé sola a navegarle con la familia, a lucharle, a mantener la familia y él nomás iba a recoger su comidita cada 8 días y se venía y se acababa el costalito que se traía de comida y regresaba otra vez por otro costalito de comida, y yo era la que me pasaba al paso a trabajar todos los días, ir y venir. Entonces yo no les pude tener tanta atención a ellos porque yo trabajaba. ¿Qué hacía en El Paso? Pues limpiar casas, todo el tiempo limpiar casas. Me encontré con una señora que me la conocí desde chamaca, que empecé yo a ir al Paso. Me encontré con esos señora Sánchez, era Esteban y Mague Sánchez. Ellos esa familia me ayudó tanto, que después que yo estaba ya casada, yo iba, cuando necesitaba trabajo, llegaba con ella y ella me conseguía toda la semana de trabajo. Entonces yo no la sufrí con ella. Luego de allá después, pues perdí mi pasaporte, no podía pasar y estuve un tiempo pasándome por el río para poder traerles de comer a mis hijos.